Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha, reflexionista que te acompaña todos los días en este programa que se llama Conócete, a través de la reflexión, a través de la filosofía práctica, cotidiana, para tu día a día, a través de la creatividad constante, escribiendo la vida y también combinándolo con la literatura, con el desarrollo humano, con la psicoterapia, existencialismo, estoicismo y mucho más que podemos reflexionar en cada uno de estos programas. Empecemos entonces. Hoy vamos a estar hablando sobre la imperturbabilidad, la ataraxia estoica, que tiene que ver con este estado de serenidad ante cualquier circunstancia. Muchas veces lo que nos ocurre es que al mantener una mente, un pensamiento revuelto, una característica impulsiva en la vida, la pasamos muy mal. Lo que los estoicos proponen es sostenerse de esa imperturbabilidad para poder hacerle frente a los de por sí problemas de la vida, a aquello que nos genera sufrimiento, porque en el estoicismo se considera que nosotros tenemos como, digamos, a la base o en el fondo de nuestra existencia ese estado de serenidad que nos acerca a la idea que ellos tienen de logos, un logos entendido como sentido, el sentido que nosotros tenemos en la vida, entonces descansa a partir de ese estado de serenidad. Por lo tanto, la ataraxia es una de las herramientas más importantes en esta filosofía que ahora pues está de moda. Sin embargo, muchas veces por estar de moda se nos olvida cuál es el objetivo principal de una filosofía que viene desde hace muchos siglos atrás, pero que hemos ido actualizando desde cómo le llega a los romanos y ahora cómo nos llega a nosotros. Entonces, vamos a tratar de combinar esto con algunos ejercicios para que tú en tu día a día notes que la imperturbabilidad es un estado de practicidad, no nada más teoricidad. Sacarlo también de esa idea de un ideal inalcanzable, sino de una propuesta, de una herramienta que la puedas llevar a cabo en cada momento, ¿sí? Vamos a empezar con esto. Te voy a compartir también algunos pensamientos de Séneca, de Marco Aurelio, de Epicteto, para que nos puedan acompañar en esta reflexión y que no se quede solo en la esterilidad de una reflexión desde un primer nivel. Recordemos que la reflexión tiene que ver con voltar a verme, tiene que ver con conocerme y a partir de este proceso de autoconocimiento, tomar estas herramientas que me puedan llevar a transformar mi filosofía de vida. Empecemos con eso, pero fíjense que justo me parece bien interesante que cada que les voy a hablar de un tema, ocurre algo para que yo compruebe ese tema. Voy a empezar con un poco de, como se le conoce en las redes sociales, story time, porque justo hoy que voy a hablar de la imperturbabilidad y como les he dicho en muchos de los programas, yo les hablo de las cosas que estoy atravesando en mi vida, en mi existencia. A lo mejor no son algunos temas que estén de moda, a lo mejor no son temas que estén muy presentes en las redes sociales. Sin embargo, son temas que yo vinculo con mi propio desarrollo humano, con mi propia reflexión filosófica. Y desde hace ya años en este canal, si ustedes googlean por ahí Glafira Rocha Estoicismo, van a encontrar bastantes programas, son cerca de 10, a lo mejor hasta 15 programas, en donde no necesariamente el programa se llama estoicismo, pero les voy dando algunas herramientas estoicas, porque es una filosofía que no solo ha impactado mi vida, sino que me ha llevado a transformarla. Y desde la semana pasada, la verdad, que he necesitado mucho de esta imperturbabilidad o ataraxia para descansar en ese estado de serenidad que desde el estoicismo se considera que nos es propio. Esta serenidad no es algo que vamos a alcanzar. Necesitamos entonces limpiar nuestro camino de pensamiento, de emociones, de perturbaciones, para que
emerja ese estado de serenidad que de por sí ya nos corresponde. Y parecería entonces que cuando yo me doy cuenta y digo que necesito practicar mucho más la ataraxia, me empiezan a suceder cosas para que yo la practique. Una de las cosas, entonces, empiezo por ahí, que nos va a llevar a que la ataraxia se instale en nuestra vida, y aunque parezca raro, es que necesitamos problemas en nuestra vida, ¿ok? Y hoy, justo, esta es la historia que les quiero contar. Denme un segundito para darle un traguito a mi té. Mm, Yo desde ayer ando muy ataráxica, muy serena. He tratado de tomar las cosas con calma. Ahorita les voy a decir con qué ejercicios. Y resulta que, curiosamente, no había tenido tiempo de grabar este programa y me estaba perturbando. ¿Cómo es una perturbación mental? Cuando yo empiezo a imaginar un escenario que puede ser catastrófico, pero que la realidad no me está diciendo que así es. Una de las cosas que más nos perturban, por supuesto, es la realidad, cómo me impacta el exterior, cómo me estimula y a partir de ese estímulo yo tengo una respuesta. Esa respuesta es la que me va a llevar a darme cuenta si yo estoy imperturbable o estoy con todas las perturbaciones del mundo. Inevitablemente el mundo me va a dar un estímulo, pero cómo yo dé la respuesta ante ese estímulo tiene que ver con mis creencias, con mis hábitos y con mi filosofía de vida. Y hoy en la mañana, yo, el día de hoy, que tengo sesiones, estoy grabando en viernes, yo tengo sesiones los viernes y los sábados, y por lo regular pues tengo la agenda completa en la mañana, en la tarde, ¿no? Y resulta que ayer, son los días que yo grabo, martes y jueves, pues no pude porque tuve otras actividades, porque tuve un taller, porque tuve que hacer unas lecturas que eran importantes y resulta que no me dio tiempo. El problema va a estar. Recordemos que en la narrativa, por ejemplo, decimos que el conflicto es un deseo no concretado. Pues ahí les voy yo. No tengo tiempo para grabar. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo me planteo un panorama de posibilidades, estoy tomando una pausa ante el problema. Pero cuando yo no me lo planteo, que era lo que estaba pasando, empezó mi cuerpo a sentir como cierta ansiedad. ¿Cómo me doy cuenta que estaba en ansiedad? Pues porque estoy como inquieta, ya la reconozco, hay un cosquillo en el estómago, y yo digo, a ver, si no me detengo, voy a hablar justamente de ataraxia, de imperturbabilidad, de cómo quedarme en ese estado de serenidad que para los estoicos es un fondo de la existencia que ya me pertenece. Entonces tuve que practicarlo y decir, a ver, no tengo tiempo, el martes no pude porque recibí a unas visitas a quienes quiero mucho, amigos cercanos, y aunque yo sé que ellos hubieran entendido que yo me hubiera puesto a grabar el programa porque lo he hecho en algunos momentos, resulta que tenía ganas de estar con ellos y tuve que evaluar. ¿Me quedo con ellos y dejo para el jueves, que también es un día que tengo espacio? Pues resulta que dije el jueves, pero el jueves también tuve taller para dar más que para dar, para yo recibir unas clases, y resulta pues que tampoco me alcanzó el tiempo. ¿Qué voy a hacer? O me pongo inquieta, no solo eso, en ansiedad, me levanto a las 3 de la mañana a ver si grabo, me acuesto a la 1 de la mañana y para mí mis horas de sueño son importantes, entonces decidí hacerlo entre una sesión y otra, que es lo que estoy haciendo en este momento. Cuando elijo entonces, respiro y baja. Y bueno, no hay casualidades, me cancelaron 2 sesiones, como es normal en la práctica terapéutica, y tomé estas 2 sesiones como una oportunidad.
Y ahí les estoy diciendo varios de los parámetros que se pueden utilizar para la imperturbabilidad. Pero eso no quiere decir que yo no me perturbe, ¿ok? En este momento, hace unos minutos, se me desconectó la computadora, se reseteó. Yo primero pensé que algo le había pasado porque la prendía y nada, pero otra vez dije, a ver, voy a practicar, me voy a detener en ese fondo de serenidad, voy a observar como un proceso de autoanálisis y de templanza, que es una de las virtudes estoicas, qué puedo hacer. Y dije, ok, premeditate malorum, recordemos esa frase que les he mencionado en otros programas, que es una herramienta en donde puedes detenerte para prevenir qué hacer. Dije, en un momento dado, pues utilizo el iPad, utilizo la lab, porque esta es una computadora de escritorio, que es la que tiene una cámara más clarita y por eso me gusta utilizarla. Y resulta que dije, a ver, me voy a detener, voy a observar. Esto es una práctica de ataraxia y por eso se las estoy compartiendo más que nada para que si mi ejemplo les funciona, lo puedan llevar ustedes al día a día. Me puse a observar la computadora y cuando observé la computadora, vi que se había desconectado el cable que va a la pantalla. Dije, claro, en el momento de moverla, porque la muevo para que yo no quede tan abajo ni tan arriba, pues resulta que moví el cable. Entonces ya lo volví a poner, prendió la computadora, tardó porque se volvió a resetear la plataforma en donde grabo. Dije, ok, ¿qué hago? ¿Me desespero o me espero? Fíjense que solo el cuestionarme me detuvo, pero en otros momentos no lo he logrado. Por eso, cuando se cree que el estoicismo es este estado como de resignación, de no poner límites, un estado de insensibilidad, un estado de apatía y abulia en donde no me mueve nada, tengo cara de palo, creo que eso es un sentido de estoicismo muy superficial que no tiene que ver con el estoicismo. Tiene que ver con una postura, a lo mejor autoimpuesta, con una característica que por dentro me estoy pudriendo, pero estoy mostrando que no pasa nada. Eso no es la ataraxia y no es la imperturbabilidad. Así que cuidemos ese concepto cuando digamos si se comportó estoico, cuando quieres decir que no puso ninguna muestra no puso ningún gesto. No, no es eso. La ataraxia tiene que ver con este estado de tomar distancia de la respuesta inmediata que yo le puedo dar a la vida, ¿ok? Yo misma me sorprendí y les estoy contando un hallazgo que yo dije, wow, o sea que si la sigo practicando puede funcionar cada vez más, pero va a llegar un momento, porque esto es parte del proceso, en donde no lo voy a lograr. Tendrá que ser algo que yo respondí con patrones anteriores, empecé a sentirme inquieta, va a suceder, porque el estoicismo es un ideal, no un ideal, digamos, imposible de alcanzar, pero una propuesta que me va acompañando en mi camino de vida. Y esa propuesta es un ir y venir porque, por supuesto, me van a seguir ocurriendo circunstancias en donde yo me tropiece y me caiga. Y me voy a levantar, porque uno de los conceptos que también maneja el estoicismo tiene que ver con la frase de el obstáculo es el camino. ¿Qué hago? Bueno, voy a practicar. Esto que me sucedió me funcionó para practicar. Por supuesto, era algo muy cotidiano, muy simple, pero cuando es algo que me atrapa, que me sacude, y si yo pongo una distancia ante una respuesta que yo pudiera haber hecho en otro momento de manera no reflexiva, lo que va a ocurrir es que me voy a empezar a perturbar más, 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 hasta entrar en un estado de ansiedad que me va a llevar no solo a no tener autocontrol, que es otra de las características que trabaja el estoicismo, no un autocontrol como una imposición y terquedad, sino justo desde esta idea de templanza, cómo empiezo a observarme y autodominarme. Aquí les mostré un ejemplo cotidiano que está vinculado en detenerme, observar, buscar de alguna manera si hay una posibilidad diferente a la que yo estoy proponiendo
pero dándome cuenta que soy yo la que puede convertir esto en un problema. Entonces, desde aquí podemos notar que esta ataraxia tiene que ver con regresar a este estado de serenidad, que también le podemos llamar de sabiduría, ¿por qué no? En donde puedo descansar, observar, analizar y desde ahí encontrar un camino que me lleve para atravesarlo de otra manera. Entonces, si a ti te llega un mensaje que tú crees que es agresivo de alguien a lo mejor que hasta quieres mucho, lo que puede ocurrir es que rápido vas a querer tener este impulso. Ante ese impulso del estímulo que me da la vida, lo primero que podemos hacer es tomar una pausa ante esa circunstancia, evaluar, diríamos desde Epicteto, utilizando la dicotomía del control. ¿Qué significa la dicotomía del control? Evaluar qué depende de mí y qué no depende de mí. Pero lo primero es detenerme, asentarme en ese estado de serenidad que ya está, observar desde ahí, autoanalizarme, darme cuenta qué depende de mí, qué no depende de mí, y a partir de eso tomar una respuesta diferente. Incluso, tal vez yo te diría, cuando sientas esto, que es como quiero responderle a este desgraciado, como le digas a la persona, ¿no? Ya observaste la respuesta y no está siendo imperturbable. Ok, pero la ataraxia no es que no tengas una respuesta, digamos, un exabrupto, sino que antes de que salga, te des cuenta, te detengas, te quedes ahí, lo respires, camines, salgas, tomas una decisión y luego respondas, ¿ok? Esto, aunque puedes decir, ay, sí, pero si me estoy peleando con alguien y de pronto, ¿cómo voy a decirle, espérame, dame un momento de pausa? Pues claro que no. Por eso esto lo vas a hacer de manera muy cotidiana para que cuando lleguen esas crisis que nos pone la vida, ¿qué va a pasar? Inmediatamente tu primer recurso no va a ser la respuesta inmediata, apasionada desde la ira, por ejemplo, sino que te vas a instalar rápidamente en ese fondo, en ese yo profundo, como le llama la filósofa Mónica Caballé, que es el logos ay, qué rara palabra, que utilizan los estoicos para que nosotros reconectemos con ese gran logos universal. No olvidemos esto, no olvidemos que el estoicismo se fundamenta en regresar a nuestra naturaleza. Y para los estoicos, nuestra naturaleza es ese estado de serenidad. Todo lo que se busca en el estoicismo, a partir de todas las prácticas que venden ahora, está vinculado con regresar a ese estado. Pero si tú dices, yo soy disciplinado, me baño con agua fría, me voy a los panteones para trabajar mi miedo, pero sigues respondiendo de manera impulsiva, sigues siendo una persona que no maneja sus emociones, una persona que no tiene templanza, una persona que no tiene la valentía para hacer cosas diferentes, a través de todas estas virtudes estoicas que también van a encontrar en este canal, pues quiere decir que entonces es un estoicismo que no está profundizando en lo que los estoicos proponían, que es regresar a la naturaleza. ¿Qué es esa naturaleza? Es el logos. Logos entendido no como un discurrir mental como muchas veces se cree, sino como un sentido. Y ese sentido, desde esta perspectiva, es armonía y plenitud. ¿Ok? El gran logos universal para los estoicos, que abarca a todo lo que somos, a todo lo que tenemos y a todo lo que existe, atraviesa por la armonía y por la plenitud. Y para ellos nosotros tenemos una chispa de ese logos que le podemos llamar el logos individual, que le podemos llamar este estado de serenidad y que le podemos llamar también nuestra sabiduría o yo profundo. Lo que yo estoy buscando con el estoicismo es quedarme cada vez más en ese fondo, unir y venir entre las exigencias de la vida y colocarme ahí. Y la ataraxia o imperturbabilidad es no tener perturbaciones
tiene que ver con una práctica que me va a acercar a eso. Pero si yo digo, ok, soy imperturbable porque me aguanto mis emociones, eso no es ataraxia, ¿ok? Soy imperturbable porque hago cara como que nada me pasa y me aguanto, ¿ok? Entonces eso no es ataraxia. La ataraxia es reconocer que no estoy imperturbable para detenerme y practicar esa imperturbabilidad, ¿no? Ayer me escribía una amiga, filósofa también, me decía, Cintia Alarcón, me decía, híjole, imperturbabilidad es una palabra tan difícil como, tan difícil pronunciarla como practicarla. Y creo que tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón porque justamente necesitamos de los problemas de la vida para practicarla. Y curiosamente, cuando ya estamos practicándola, dejan de ser problemas y a lo mejor duran segundos, minutos, puede ser que hasta ahora, pero ya no días, ya no semanas, ya no meses. ¿Qué es lo que ocurre entonces para que nosotros no estemos en ese estado que según los estoicos ya nos es propio? ¿Por qué no estamos ahí siempre? Sería la pregunta, ¿no? No estamos ahí porque estamos, diría Heidegger, arrojados a un mundo que nos está estimulando. Y no solo eso, ahora, en nuestra actualidad, no solo estamos estimulados, estamos hiperestimulados, buscando todo el tiempo dar una respuesta. Ay, este ya puso esto ahí en las redes, le voy a responder, like, no me pusieron esto, sí me dijeron. Bueno, todas estas son oportunidades. Nosotros ahora tenemos más obstáculos que nos van a ayudar para hacer un camino de imperturbabilidad mucho más consciente, presente, hasta que se vaya instalando en nuestra vida. Sin embargo, los placeres son los primeros que nos van a llevar a una imperturbabilidad. Ah, yo quiero, perdón, una perturbación constante que nos va a evitar el estado de ataraxia. Quiero comprar eso, quiero tener eso, quiero ser como esa persona, quiero lograr eso. No se trata de anular otra vez los deseos, se trata de elegir dónde poner mi energía, de detenerme, de darme cuenta si es funcional o no para mí, si es solo un deseo a corto plazo para satisfacer mis niveles de dopamina, si tiene que ver con una hiperestimulación casi adictiva de no me puedo sostener, no me puedo sostener, necesito estar escuchando algo. Fíjense cómo a lo que nos invita también la ataraxia es a habitarnos en nuestro diálogo interno y no va a poder ocurrir eso si no nos instalamos mucho más en nuestro silencio. Y cuando hablo de silencio, no es que estemos callados, no es que no digamos nada, no es que todo esté sin ruido, es que observemos nuestra distracción, que nos quedemos en el silencio que podemos tener desde la observación de nuestro estado interno. Y a partir de eso, poco a poquito vamos a ir asentando nuestra mente perturbada con miles de pensamientos positivos, negativos, quiero esto, no quiero esto, ya dijo tal, ya no dijo tal. Híjole, por supuesto que esto nos va a afectar muchísimo. Entonces, cuando yo me detengo, cuando yo me coloco en ese fondo que está ahí para mí y simplemente elijo algo diferente a lo que hago de manera constante, tomando incluso tiempo, tomando una pausa, no respondo a la primera cuando hay oportunidad de ello, como les decía hace un rato, voy a poco a cultivar esta capacidad para que cuando ocurra algo así muy fuerte, inmediatamente salga este estado de serenidad y sea el que resuelve de otra manera. Incluso que diga, me duele esto. No es que yo niegue el dolor. Sé que me duele y porque sé que me duele, puedo quedarme en él sin reaccionar de la manera que siempre lo hago, sino que lo analice, que me quede, que lo sienta y a partir de ello tener libertad. Esto es importante. A veces creemos que tenemos libertad porque puedo comprar lo que me dé la gana.
puedo decirle a quien sea, más ahora, lo que me dé la gana y me siento con esa suficiencia moral de regañar a quien yo quiera, ¿no? Pero en este caso, la libertad no es eso. La libertad tiene que ver con que yo no reaccione ante el estímulo que me está puesto de manera evidente y cotidianamente, sino que yo tenga la libertad de decir, esta vez no voy a reaccionar de la misma manera. Entonces ahí no solo hay libertad, ahí estoy eligiendo, ahí elijo una manera diferente y ahí estoy alimentando mi ataraxia. Ahí, por ejemplo, me voy a un estado de responsabilidad. La palabra responsabilidad en una de sus etimologías viene de respondere, que significa cómo le respondo a la circunstancia. Entonces, responsabilidad es la habilidad para responderle al mundo, ¿ok? Y cuando yo le respondo al mundo, necesito detenerme, pero porque si no, no es una responsabilidad. A veces creemos que la responsabilidad es culparme de todo lo que sucede y no tiene nada que ver. Es cómo le estoy respondiendo a este mundo. Si de la misma forma donde nada más lastimo al otro y me lastimo a mí, o voy tejiendo poco a poco la habilidad de responderle al mundo con otra con otras posibilidades que descansan en este fondo, en este sentido, en esta serenidad. Y a partir de eso, entonces, ¿qué ocurre? Mis acciones van a ser diferentes y voy a generar un estado de congruencia. Pero esto va a ser poco a poco. Fíjense, estoy viendo algunas de las frases que les traje aquí preparadas, ajá, para compartírselas y se las voy a poner aquí. Para irlas revisando juntos y juntas, pero fíjense que cómo se actualizó el Zoom, justo tardó como 15 minutos en actualizarse, ya no sé cómo se le hace porque se actualizaron los botones, pero ya vi, espero lograrlo de manera imperturbable. Pero si no lo logro, aquí saldrá mi Grinch emocional. Veamos entonces, incluso en lo que yo por acá les puedo compartir, déjenme ver si ya tengo acá la diapositiva. Les voy contando que a veces se cree que el estoicismo es no sentirse alegres y eso no tiene nada que ver. Justo porque puedo generar y quedarme en ese estado de serenidad, mi alegría puede ser mucho más honesta, profunda, gozosa, amorosa, porque no estoy atrapada por una alegría autoimpuesta, por una alegría que solo me da porque me compré ropa, por una alegría superficial, porque una persona hizo algo que me agradó, sino que es una alegría incluso profunda, constante, que está ahí, ¿no? Lo digo justo porque veo aquí mi playerita, ¿no? De Ponyo y veo esta niña que está alegre y es como esa inocencia genuina que tenemos en la infancia que descansa más en ese telón de fondo, pero que se va rompiendo con los prejuicios, con los castigos, pero también con el sentimiento de no tener límites, no hacernos cargo de nosotros y lo vamos perdiendo. Entonces parece que acá ya lo logré. A ver si lo logro y ustedes lo ven. No sé si, sí, ya, me están viendo, espero que sí. Creo que sí. Listo. Veamos esto que nos dice, no son las cosas las que nos perturban, nos dice Epicteto. No son las cosas las que nos perturban. Somos nosotros los que nos perturbamos y elegimos perturbarnos. Y en eso radica nuestra libertad, en la elección de dejarnos perturbar. Los seres humanos se ven perturbados no por las cosas, sino por sus opiniones, es decir, por las falsas representaciones que se hacen de las cosas, como la muerte, que no es nada terrible, pues entonces también se lo habría parecido a Sócrates, sino que la opinión sobre la muerte, la de que es algo terrible, eso es lo terrible.
Entonces, detengámonos un poco ahí. Podemos poner no la muerte, sino ciertos valores que nosotros tenemos, ciertas creencias que nos dicen que no es la cosa en sí lo que nos perturba, sino la opinión que nosotros tenemos sobre eso. No es una persona con ciertas o tales características la que me va a mover de mi estado de tranquilidad, sino lo que yo creo sobre esa persona. Y eso no quiere decir entonces, porque luego se puede confundir, que yo no voy a poder poner límites. Sin embargo, mis límites no son desde a lo mejor querer eh, querer ser impulsivo con el otro, querer lastimar al otro, querer sentirme, no sé, como no ofendido y entonces voy a sacar toda mi ira, sino que el límite si se da desde este estado de serenidad, va a ser un límite desde el amor. Creo yo que los límites, si no los damos desde la comprensión y desde la compasión, se pueden transformar en imposición, se pueden transformar en crueldad, se pueden transformar en un límite agresivo que rompa la amistad o la relación que tenemos con el otro. Pero si los límites se quedan desde este estado de serenidad, de imperturbabilidad, entonces esos límites hablarán de cómo comprendo al otro y lo estoy invitando a que me comprenda a mí. Pero eso es una práctica. Y no porque yo se los esté compartiendo, yo lo logro todo el tiempo. No lo logro. Sin embargo, creo que se los comparto porque estoy en el camino de, y no solo por eso, sino porque he comprobado que entre más lo practico, me siento mejor conmigo, me siento más armonizada, me siento más, digamos, eh, conociendo cómo puedo llegar a ese estado o cómo puedo reconocerme desde ese logos, desde ese estado de plenitud y armonía, y que no por eso voy a ser permisiva, voy a ser una persona que está mm, pues permitiendo que los demás la agredan. No es eso, pero puedo hablar con el otro. Creo que cada vez lo puedo lograr más, pero no siempre, no siempre. Y cuando no lo logro, me tengo que detener todavía más. Y me quedo a veces en este estado de autoobservación hasta por horas para saber qué me está pasando. Si algo les puedo compartir es que esto que me ocurre a veces en el momento en el que se los estoy compartiendo, tiene que ver por un proceso y que por eso le puse Conócete a estos programas, tiene que ver por un proceso de autoanálisis, que hay un programa, hace como un mes compartí eso, autoanálisis y autoobservación, que se puede complementar muy bien con esto. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que estas representaciones, como le llaman los estoicos a estos eventos de la realidad, estas representaciones son a veces ilusiones que tienen que ver con mis construcciones del mundo y que no necesariamente tiene que ver con los demás. Entonces veamos otra frase que por acá les voy a compartir, pero ahora va a ser de Marco Aurelio, para que nosotros eh, podamos reflexionarlo juntos. No sé si me están viendo porque algo le moví. Híjole. Ay, ay, ay. Espero que me estén viendo. Acá estoy y que yo siga imperturbable. La tecnología a veces de veras me reta, ¿eh? Me reta, me reta. No sé, ya no sé si estoy grabando. Yo espero que sí, porque sigue prendida la cámara y no pienso todavía cerrarlo, entonces voy a revisar si todavía sigo ahí. Ajá, no lo sé. Lo cierto es que cerré la cámara. Qué horror conmigo.
Les digo que a veces se pone aquí. Y les voy a decir qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo, si me quedo aquí como a ver qué pasaría si todo lo que he grabado, que ya es más de media hora, se pierde. Lo primero que me surge es, cuando lo identifico, fíjense cómo necesito detenerme. Si no, no lo puedo identificar. Ya lo logré, ya sé dónde estoy, ya, ya. Bueno, ya, fíjense, estaba justo sintiendo, no ansiedad, quiero ser honesta con ustedes, pero sí eh, estaba experimentando como una necesidad de aprender más sobre esto porque sí me puede pasar en un momento. Hoy no, creo que sigo grabando, entonces vuelve la tranquilidad, pero fíjense cómo ante esto que les decía, ante un estímulo, nosotros reaccionamos. Pero vengo trabajando esto ya desde hace tiempo y yo les invito a ustedes a que lo hagan y que tengan paciencia porque me sigue pasando, no crean que no. Entonces les voy a compartir, espero ahora sí lograrlo. Les digo que se actualizó, entonces es más complicado, pero aquí estoy, ya vi, aquí estoy. Sé igual al promontorio donde sin cesar se quiebran las olas. Él permanece inconmovible y a su alrededor se adormece la furia burbujeante del agua. Desgraciado de mí, ¿por qué me ha pasado esto? Nada de eso. Afortunado de mí, porque a pesar de pasarme esto, continúo sin pesar ni quebrantado por el presente ni atemorizado por el porvenir. Porque esto igual podía pasarle a cualquiera, pero no todos seguirían adelante después de esto sin pesadumbre. Aquí nos está diciendo en sus meditaciones Marco Aurelio algo muy importante. Observa la respuesta primera porque va a estar mientras no generemos este hábito y que de una manera muy orgánica salga esto que ahorita yo les hubiera dicho, bueno, pues se cortó. La fortuna que yo sé que tiene esto es que, aunque se haya cortado, porque ya me ha pasado, es que se va esta grabación y lo que puedo hacer es hacer otra grabación y luego editarlo. Y aún así a lo mejor eso me tranquilizaba, pero llegar a este tipo de frases en lugar de decir, ay, ¿por qué a mí? Y decir, qué afortunado soy porque voy a aprender de esta circunstancia, qué afortunada soy porque estoy dándome cuenta que cuando me sitúo en este telón que está ahí como si fuera un fondo que me arropa, yo puedo quedarme en mi serenidad a través de este estado de imperturbabilidad. Pero para llegar a ese tipo de pensamientos, entonces, necesito seguir practicando y practicando y practicando. ¿Cómo voy a practicar? Te lo voy a compartir. Traigo eh, más frases, pero te las voy a compartir ahorita para relacionarlo justo con las herramientas que podemos empezar a practicar, ¿no? Ok. Pero antes de eso, fíjense, antes de darte, parece que la estoy haciendo de emoción, porque me gusta como compartirme contigo desde la reflexión, desde la práctica, desde lo que a mí me pasa y que tú mismo te vayas deteniendo, incluso dale pausa al programa, haz tus anotaciones, no de lo que yo digo, sino de cómo te sientes tú con esto que yo digo. ¿Qué te pasa a ti con esto? Recordemos que justo les acabo de leer un fragmento de las meditaciones de Marco Aurelio, y Marco Aurelio lo que hacía era eso, escribir sus reflexiones, escribir esto que él le llamaba para mí mismo, se hablaba en segunda persona y decía, a ver, ¿qué te pasa a ti, no? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Y pregúntatelo a ti conforme yo te vaya compartiendo esto, deténlo, no tienes que escuchar todo el programa, regrésalo, vuélvelo a escuchar si quieres y vuélvelo a reflexionar de diferentes maneras para saber si se logra o no se logra conectar con esto, qué es lo que te pasa, incluso como una respuesta, y a lo mejor dices, pero entonces yo voy a perder mi pasión, como alguna vez lo escuché de alguien que hablaba sobre el budismo y decía, es que en el budismo,
cuando empecé a practicarlo, yo empecé a perder mi pasión. Y yo lo que dije, a ver, pero ¿qué entiendes por pasión? ¿No? O sea, esta intensidad en la que yo me entrego a todo. Es que justamente eso no es lo que dice el budismo. El budismo, o en este caso el estoicismo, buscando la imperturbabilidad, no te dice que no tengas una idea de la vida en donde profundices en ella, pero hay diferencia en decir apasionado, porque la palabra pasión viene de padecer, y justo lo que buscamos es no padecer, sino profundizar y quedarme en ese estado para que desde ese estado yo pueda generar justo un compromiso con la vida y un amor por la vida, pero desde ahí, no desde un apasionamiento que luego se confunde como un estado de romántico, diríamos, ¿no? En donde yo tengo que sufrir para lograr las cosas. Es curioso, porque no se busca que sufras, sino que tomes el sufrimiento como parte de tu práctica y entonces este sufrimiento te va a llevar a aprender y cuando aprendes regresas a la imperturbabilidad y esto te va a llevar a la felicidad o a la eudaimonia o eudaimonía, que quiere decir justo este estado de plenitud y de serenidad. Entonces, fíjense cómo parece que se rompen estas ideas. Y esto me detuve antes de pasar específicamente a otras herramientas que ya te he estado compartiendo algunas de hecho, para que veamos algo que también traje una diapositiva y por eso las quiero compartir. No, no es por eso, sino que a mí las imágenes me ayudan mucho y esta es una imagen que me va a acompañar porque tiene que ver con la ataraxia, ¿ok? Y les voy a ir explicando en lo que yo les voy compartiendo la diapositiva. Y tiene que ver cómo, no solo en el estoicismo, sino desde Platón, desde la filosofía platónica y socrática, se habla de esta idea de que el logos se hace cargo del cuerpo y de las emociones, ¿ok? Y en el mito del carro alado que les he compartido en otros momentos, déjenme buscar la diapositiva otra vez. Les quiero mostrar la imagen para que ustedes vean porque les va a recordar también una imagen. Ya estoy aprendiendo aquí en el camino. Ahí les voy, ahí les voy. Ahí está. Alegoría o mito del carro alado, ¿ok? Esto lo habla Platón cuando él nos dice que el alma tiene tres partes: el nous, psique y soma, lo que podemos entender mente, alma y cuerpo, o lo que Platón le decía razón, ímpetu y apetito, que le podemos decir como tres partes del alma, que son las emociones, esta parte apetitiva, deseosa, el ímpetu que tiene que ver con la voluntad también, y la razón, pero no la razón discursiva, no es el regañarme, no es el decirme las cosas tienen que ser de una manera o de otra. Nos está diciendo justo desde esta idea de logos, de sentido, en donde cuando yo descanso en ese fondo, es cuando yo puedo controlar a los caballos del cuerpo, de las emociones que van juntos y también de este ímpetu. ¿Qué es lo que pasa? Que los caballos nos arrastran y yo no me quedo en ese fondo. Eso también aparece desde mucho antes en el Bhagavad Gita, cuando Krishna le habla a Arjuna. Arjuna es el auriga y Krishna es la conciencia. Y estos dos caballos son esos pensamientos perturbadores que nosotros necesitamos controlar a partir de la meditación. Entonces, fíjense cómo estas son enseñanzas que no son nuevas y que necesitamos seguir practicando para poder otra vez regresar a esa naturaleza. Esta es la alegoría del carro alado que me gusta compartirles. Hoy lo dije muy rápido, en otros programas lo he tomado de manera más, incluso creo que hay un solo programa donde hablo nada más de la alegoría del carro alado, para darnos cuenta cómo nosotros, si no sostenemos bien, de manera, imagínense, imperturbable, esas correas,
Y a veces puede ser que me dio miedo algo, ay, se va tantito el caballo y luego, a ver, otra vez regreso, me detengo y voy llevando una marcha mucho más constante, tranquila, pero si yo no me detengo, eso no va a suceder. No va a suceder porque entonces mis caballos van desbocados, ellos son los que llevan las riendas de mi vida. ¿Y qué ocurre? Que yo ni siquiera me doy cuenta que yo soy también ese logos, ese fondo, ese sentido, y que tengo estas herramientas que son la ataraxia y la imperturbabilidad, que es lo mismo, para otra vez quedarme en el paso de la vida. Y a lo mejor a veces voy a ir más rapidito, pero serena, y a veces más lento, pero serena. Esto nos va a llevar toda la vida, no se desesperen, no se desesperen, nos va a llevar toda la vida. Y ahora sí veamos cómo podemos sumarle herramientas cotidianas a esto, aunque ya se las he dicho poco a poquito, pero no me gusta, como ya lo saben, solo darles herramientas y ya, ¿no? O sea, pues sí, yo sé que hay muchos programas que les pueden compartir herramientas y me parecen muy valiosos. Sin embargo, mi manera de compartir las herramientas no son aisladas de este contexto que para mí es mucho más profundo y filosófico. Si yo solo les doy herramientas estoicas, lo único que va a pasar es que van a hacer las herramientas, pero no van a saber por qué ni para qué, y pueden soltarlas en cualquier momento o convertirse en una persona rígida e incluso con una superioridad moral. Yo soy estoico y tú no lo eres, y entonces deberías de hacer las cosas así. Un estoico no haría eso, no te aleccionaría para empezar. A través de su vida tú te darías cuenta de que es un estoico, ni siquiera tendría que decirlo, ¿ok? Porque dices, ah, mira, es una persona que es sabia, es asertiva, es una persona que me va compartiendo desde su vida todo lo que es, no me dice qué hacer, ni pregona qué es, sino que su práctica la va llevando a esto y lo voy viendo, ¿no? El estoico no es el teórico, ¿no? Por eso, pues yo podría no parecer una estoica, ¿no? Y a lo mejor no lo soy, no lo soy porque es un camino de vida el que estoy construyendo a través de esta filosofía y hasta que me muera, sabrán ustedes si lo fui o no lo fui. Mientras eso pasa, yo seguiré compartiéndome con ustedes. Veamos entonces cuáles son las prácticas mucho más puntuales porque ya se las he compartido todos. Primero, la vigilancia mental. Esto que les decía al principio, observarme. Esta vigilancia mental no se va a dar si yo no me detengo. Necesito entonces de la pausa. ¿Cómo me voy a detener entonces? Cada vez estando más consciente. Esa es la vigilancia mental que me lleva a una conciencia, dándome cuenta que yo ya me puedo sostener desde esta base, desde este fondo. Y a partir de ello, perdón, se me atoró un poquito esto. Voy a darle otro traguito. ¿Cómo a partir de esto yo puedo no seguir haciendo lo mismo? Recupero un poquito lo que les estaba diciendo. Sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo si yo no me detengo y tengo conciencia, si no me vigilo. Entonces, fíjense cómo son varios pasos. Los explico más detenidamente en el programa de autoobservación y autoanálisis, ¿ok? Pero al detenerme, si hago este espacio, ¿cómo te vas a empezar a detener cotidianamente? ¿Ok? Cotidianamente te vas a empezar a detener primero cuando no reacciones al primer estímulo. Por ejemplo, esto que te decía, te mandan un mensajito. Yo te propongo, para empezar a practicar la ataraxia o lograr esa ataraxia, sería darle incluso media hora para responder a ese mensaje. Si tú sientes que media hora sigue todavía la efervescencia emocional, entonces date otra media hora. Y si todavía sigue, date otra media hora. Así sean días. Pero diciéndole a la persona, este es el tip, diciéndole a la persona, estoy evaluando lo que me estás diciendo, después te respondo. No la dejes gosteada, porque eso tiene que ver también con una parte de nosotros que se resiste, ¿no? Entonces, a ver, dile,
Estoy, estoy meditando, estoy respirando, estoy reflexionando lo que me estás diciendo. A veces lo que hacemos nosotros cuando no nos detenemos es que queremos cambiar al otro, pero a veces el otro cambia cuando nosotros somos los que cambiamos. Cuando yo le digo a una persona, estoy reflexionando mi respuesta, te respondo en un rato, le estamos también diciendo a esa persona, no te voy a responder de una manera abrupta, no te voy a responder de una manera, eh, pues, impulsiva, ¿no? Y esa persona también empieza a darse cuenta que te puede responder también analizando su respuesta y la estás invitando a eso. Puede ser que suceda, puede ser que no, porque recuerda, otra de las herramientas que ya te compartí, si se oye eso es la basura, ¿ok? Que ahí viene a recogerla y que pues no la voy a sacar. ¿Por qué? Porque estoy acá con ustedes. Entonces veamos, una vez que yo me detengo, me voy a preguntar, dicotomía del control, dice Epicteto. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Entonces tengo vigilancia mental. Cuando yo tengo vigilancia mental, es que me detengo, tomo una pausa ante cualquier cosa. Incluso yo te diría, pruébate a ti mismo cuando digas, es que ya no aguanto, me estoy muriendo de hambre y tengo que comer cualquier cosa. A ver, sí come, yo no digo que no comas, por favor, solo que detente y que no comas cualquier cosa solo porque la ansiedad te está ganando. Detente un poco, incluso no aguantándote el hambre, porque no es eso, sino que respira esa hambre y elige realmente lo que tu cuerpo te está pidiendo. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa. Eso no importa. Pero así sea lo que se dice comúnmente y que no me gusta a mí decirlo así, pero comida chatarra. Pues son a veces golosinas y cosas, antojitos les llamo yo, ¿no? Entonces, pues si es un antojito, reflexiónalo. ¿Realmente es un antojito o tengo un hambre real de sentarme y comer? Todo eso te va a ayudar a que cotidianamente vayas haciendo estas pausas de manera mucho más orgánica, ¿ok? Cuando haces esto de manera mucho más orgánica, se va instalando cada vez más con un hábito. Otra vez estoy viendo que algo está pasando aquí. No, ya, ahí estamos. Cuando tú haces eso, acaba otra herramienta. Estás aprendiendo a sostenerte en la incomodidad, no en la primera respuesta ante el estímulo. ¿Ok? Ah, me está ofendiendo, le quiero responder, le quiero decir, me detengo, me reviso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tengo vigilancia mental, tengo una capacidad de sostenerme en la incomodidad. Estoy analizando mis acciones en lugar de hacerlo de la manera que siempre lo hago y por lo tanto voy a empezar a aprender ataraxia, imperturbabilidad. Pero esto es poco a poco. Si yo digo, ay, no, es que no fui, no fui imperturbable y entonces, pues ahí otra vez la, la imperturbabilidad que quieres lograr te está llevando a sentirte perturbado. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Ahí que estoy logrando. Primero, una de las virtudes estoicas, templanza, que en este caso significaría autodominio. Estoy teniendo, por ejemplo, la capacidad de sostenerme en la incomodidad. Otro punto es que me estoy haciendo cada vez más partícipe de mí mismo y entonces me estoy conociendo. Y luego estoy llevando esto al autoanálisis y a mi libertad de elegir en lugar de que esos caballos me lleven y que yo crea que soy muy libre, pero esos caballos de las emociones me están guiando. Cuando yo tengo este autocontrol otra vez, no quiere decir que no sienta, no quiere decir que no me ría, no quiere decir que no llore. Incluso voy a saber que este llanto viene desde ahí. Imperturbabilidad en este caso no quiere decir que nada me mueva, quiere decir que yo sé cuándo me mueve y que yo elijo cómo me mueva y que si me mueve, me muevo y que si me dan ganas de llorar, lloro. Solo que lloro desde esta serenidad. Suena muy raro, yo lo sé, pero lloro desde esto que me duele, porque no quiere decir que no duela, solo que no me dejo llevar por un dolor que a veces es la imaginación. Y de eso vamos a hablar más la sesión que viene, pero
que nos va a ayudar ahorita, ¿no? A veces la imaginación no controlada es la que me lleva a un estado de imperturbabilidad. Pero cuando yo observo que es la imaginación, como diría Julio Torri nos dice, primera ley de salud mental, no sufras por cosas imaginarias. De eso vamos a hablar la semana que entra porque es cómo no sufrir por las cosas imaginarias, y ahí me voy a detener más. Pero cuando no tenemos una imaginación controlada, lo que estoy haciendo es que me estoy perturbando por algo que no existe. Y eso me lleva también a regresarme a la serenidad. A ver, ¿depende de mí? ¿No depende de mí? ¿Es imaginación o de veras ya está pasando? Porque si está pasando, a lo mejor me detengo, voy y pongo un límite, tomo una acción, porque no voy a también a colocarme en un estado de violencia, ¿ok? Pero puedo ser firme y contundente desde la serenidad. Y a veces eso es mucho más fuerte en el otro o en la circunstancia a que yo no sepa ni qué quiero, de que solo sea una respuesta, ¿ok? Y eso no quiere decir que yo no sea espontánea, no quiere decir que yo no tenga emociones mucho más rápidas. Eso va a seguir ocurriendo y voy a ser espontánea, pero desde este yo profundo. Voy a ser espontánea eh, desde este logos individual. Y entonces mi espontaneidad se va a generar con creatividad, con fuerza y sobre todo con las ganas de que esto se haga realidad y que no se quede como nada más un exabrupto. Ay, sí, amiga, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y nunca hacen nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue nada más una emoción pasajera. Pero en este caso es desde ese fondo, es decir, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Qué alegría poder colaborar contigo. Sí, me emociona, me entusiasmo, me pongo aquí como poncho y voy y trabajo y voy y más bien surfeo las olas y todo, ¿no? Pero es desde acá, desde ese logos que significa armonía, plenitud y sentido. Entonces veamos, cuando yo me sienta con una hiperestimulación, así me voy a dar cuenta desde dónde viene. Entonces, otra vez, ¿cuáles son estas prácticas? Vigilancia mental. La vigilancia me va a llevar a sostenerme, más bien a observar. Cuando yo observo, me sostengo en la incomodidad. Cuando yo me sostengo en la incomodidad, tengo la capacidad de análisis y de observación. Eso me lleva a una respuesta diferente que me va a llevar al autodominio y por lo tanto a la imperturbabilidad. Entonces, estos son los, digamos, no pasos porque pueden suceder de manera diversa o casi casi al mismo tiempo. Sin embargo, sí, vigilancia mental, observación, perdón, capacidad de sostenerme en la incomodidad y análisis, autoobservación para llegar al autodominio que es la templanza. A partir de eso, entonces, yo estoy generando un espacio, estoy generando también observar mi pensamiento, cómo va mi pensamiento de uno al otro, lo detengo, digo, a ver, si yo sigo alimentando desde la imaginación, es que este me quiere decir esto, es que esto me quiere decir esto, me va a pasar esto, es que tengo miedo. ¿Qué va a ocurrir? Que estoy alimentando la perturbación en lugar de detenerme, de definir si puedo, depende de mí o no depende de mí, o también darme cuenta si es solo una imaginación que no está siendo controlada. Y a partir de eso, entonces, empiezo a generar más estados de serenidad, más estados que no es lo mismo estar sereno que estar, eh, digamos, apático, como entendemos ahora la apatía, porque también la palabra apatía se puede decir como sinónimo de ataraxia, pero la apatía entendida como serenidad, no como la comprendemos ahora como apatía, no me importa nada. Que incluso cuando dices no me importa nada, es porque sí te importa, ¿no? No estamos hablando de eso, no estamos hablando de una abulia, de una indolencia, no, sino justo de quedarme cada vez más en un estado de imperturbabilidad que me lleve a un sentido creativo, a un fondo creativo en donde incluso no me lleva al estatismo, sino a tomar diferentes acciones en donde yo pueda reconocer mis capacidades, en donde yo me dé cuenta cuál es
desarrollo y potencialidad que puedo tener desde la serenidad y que me va a llevar a sentirme realmente compenetrado, entusiasmado con lo que estoy haciendo, que es muy diferente a apasionado. ¿Ok? Yo sé que Kierkegaard trabaja el tema de las pasiones, pero no desde el padecimiento, sino justo desde observar estas estructuras que nos pueden llevar a una angustia existencial, de lo cual ya he hablado también en otros puntos, y esta angustia existencial es justo un fondo en donde yo me reconozco, no como el ansioso, ¿ok? Es diferente a eso, sino como aquel. No habla de imperturbabilidad ni nada por el estilo, pero sí habla desde el motor que me lleva y me saca de mi zona de confort, que es esa angustia existencial. Es un estado originario de incomodidad que me lleva al movimiento, pero hay que saber incomodarse otra vez. Y a partir de esta serenidad, entonces yo voy a ir notando cómo puedo responder de manera diferente en lugar de los condicionamientos que ya tengo. Si tú con este programa te acercas un poco a ese fondo, a ese logos, si empiezas a generar estos ejercicios, por favor, escríbeme al correo que por aquí aparece, escribe tu vida con glafirarocha@gmail.com, a mis redes sociales, sobre todo en Instagram es donde más respondo de manera rápida y también en TikTok. Y recuerda que estos programas están siendo grabados porque ahora estoy subiendo en vivos en TikTok de manera mucho más espontánea, estoy subiendo algunos videos breves de 5 o 6 minutos, también por TikTok y Facebook, en donde te comparto prácticas de filosofía en la vida mientras yo cocino, mientras yo riego mis plantas, mientras yo camino, mientras yo estoy con mis amigos, porque creo que la filosofía está en todos lados. Así que nos vemos el próximo lunes para poder reflexionar ahora cómo podemos estar atentos de la imaginación, ¿ok? Recordando la frase, primera ley de salud mental, no sufras por cosas imaginarias. Esto significa cómo hacerle para no sufrir por cosas imaginarias porque tenemos una imaginación que casi, casi somos directores de cine. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en otro episodio más de Conócete y recuerda que puedes inscribirte al grupo de reflexionistas que estamos en la plataforma de Zoom el último domingo de cada mes a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Ahí estamos ya reuniéndonos, ya casi, casi es nuestra próxima reunión de reflexionistas, porque yo estoy grabando en otro momento. Así que puedes inscribirte, por ahí está la liga para que lo hagas. Bye, bye. Les digo, sigo con lo mismo. Adiós.